Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este espacio de 3 lecciones. Hola Cristi, ¿cómo has Hola, estado? Migue. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo vamos con todo bien? Bien, súper bien. Me alegra muchísimo. Hoy, como habíamos anticipado, vamos a hacer la segunda parte del programa que arrancamos hace 15 días, es decir, vamos a recoger el resumen de lo que han sido estas 2 temporadas con relación a 3 temas, igual que como lo hicimos hace 15 días. Hoy vamos a hablar de liderazgo, habilidades blandas y camino profesional. Muy bien. Hagamos como hicimos hace 8 días. Yo voy aquí a compartir la pantalla. Sí, así es. La idea, y mientras Migue comparte, si se acuerdan, los que nos acompañaron hace 2 semanas, hicimos este súper resumen en un maravilloso cuadrito de Excel donde hablamos y dividimos a nuestros invitados por temas. La vez pasada hablamos de emprendimiento, de transformación digital y de empoderamiento femenino, y teníamos pues la mitad de nuestros invitados en esos temas, y hoy vamos a hablar de liderazgo, habilidades blandas y cómo encontrar el camino profesional, también dividiendo ya al resto de nuestros invitados en esos 3 temas. Entonces, vamos a arrancar con el tema de liderazgo. Entonces, Miguel, adelante. Muy bien. Bueno, el tema del liderazgo ha sido un tema que hemos tocado en varias oportunidades con varios de nuestros invitados. El primero de ellos fue Santiago Londoño, el gerente de ASEB, que él quiso pues, titular o nombrar su conversación como liderazgo que inspira. Y efectivamente pues fue una conversación muy inspiradora, diría yo. Y él hablaba de tres temas importantes. Él hablaba de hacer las cosas por propósito y con convicción, de vivir aquí y el ahora y de conectarnos a otros desde la confianza. Eh, y bueno, y hubo una frase en la conversación que nos encantó en su momento, porque él dijo que la gente es importante por el cargo que ocupa, pero es valiosa por el aporte que hace a las organizaciones. Y eso pues realmente pues es algo con lo que coincidimos tanto Cristi como yo, y nos pareció una muy buena manera de, de resaltar el valor de cada una de las personas, algo de lo que seguramente también hablaremos ahorita en habilidades blandas, sobre todo con el caso de Carolina Leiva. De acuerdo, y Miguel, muy interesante, porque cuando veamos lo de habilidades blandas vamos a ver que hay muchas cosas que coinciden con los temas de liderazgo, Así incluso es. pues varias de las lecciones de Santi son hasta muy parecidas a las de Marcelo Cataldo, que ni siquiera estaba Correcto. hablando de liderazgo, sino que estaba hablando más de aprendizajes después de la pandemia, y esos Ujú. aprendizajes tienen mucho que ver con las habilidades blandas. Entonces, ahora que veamos ese tema, vamos a contrastar con esto de Santi, y van a ver pues que hay muchos temas en común y que podría uno ahí hacer un gran resumen de unas lecciones súper importantes en estos temas. De acuerdo. Muy bien. Después tuvimos una conversación larguita, pero supremamente valiosa, con Juan Carlos Ignacio Gallego, el presidente del Grupo Nutresa. Éxito, Y él, éxito. Ah, no, perdón, sí, Nutresa, perdón, Carlos Mario Nutresa, Giraldo, el último es Gallego. éxito. Sí, ya. La de Gallego además estuvo muy chévere y es bien popular Sí, todavía, sigue sí, creciendo en así vistas es. y a la gente le encanta. Así es. Fue una conversación muy interesante y muy bonita. Tuvo unos elementos muy humanos. Él nos habló de saber hacer prioridades en el liderazgo, de trabajar en ecosistemas, es decir, de conectar distintas personas de las organizaciones o de todo el sistema de una empresa. Y nos habló también de temas de aprendizajes, de guardar de esas lecciones aprendidas. Luego conversamos con Pedro Miguel Estrada, el presidente de la compañía de empaques. Es una conversación también muy particular, porque Pedro Miguel tiene
un estilo muy salido de los estándares en su liderazgo y en su manera pues de liderar y de dirigir compañía de empaques. Y Fue él, además, Miguel, perdón, una conversación bien divertida. Para así que es, también, exacto. sí, 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 total, él tiene un estilo que le es un imprime personaje. total. Entonces, pues a los que nos están viendo en este resumen y no han visto específicamente la conversación con Pedro Miguel, les recomiendo que le saquen el ratico porque de verdad que es bien divertida y vale la pena. Sí, así es cierto. Entonces, pues él precisamente empezó por hablar de hacer las cosas distinto, de generar confianza y de crear sentido de pertenencia y compartir con los demás. Y hacia finales del año pasado hablamos con Carlos Mario Giraldo, ahí sí, presidente del Grupo de Éxito. Perdón, sí, ya. Y fue una conversación también, me parece a mí, muy bonita y muy inspiradora. Arrancó hablando de aprender de los otros y utilizó una expresión muy chévere, ser dirigido para saber dirigir, y habló pues como de su experiencia de vida con los distintos jefes o los distintos líderes bajo quienes le ha dado la vida la oportunidad de trabajar. Habló también de mantener el Perdón, contacto perdón, con... Miguel, antes de que pases de Sí, tema, recuerdo mucho que él en esa primera lección hablaba mucho de lo que uno aprende que quiere replicar y lo que no quiere replicar. O sea, lo habló claro, de acuerdo. desde los dos puntos de vista, como cuando, pues en ese proceso del tener jefes, aprendió tanto lo que él quería hacer como jefe como lo que no quería hacer como jefe. Sí, de acuerdo. Y creo que esa es una acotación bien importante, Cristi, porque efectivamente yo creo que pues, el ejemplo es la fuente fundamental de aprendizajes para el ser humano, y a través del ejemplo pues uno aprende eh, tanto lo bueno como lo no tan bueno, y de lo no tan bueno yo creo que salen como esas lecciones de qué es lo que uno no quisiera hacer o repetir como líder en su momento. Total. Eh, Nos habló también de mantener el contacto con la realidad, algo que justamente en la conversación de hace 8 días, Cristi, con Andrés Sí, Gómez, pues como que recordé mucho este punto de mantener el contacto con la realidad, cuando Andrés nos habló como de toda la estrategia de cómo están llegando a las tiendas de barrio, de cómo están entendiendo las características de las tiendas dependiendo de la ubicación en la que estén, cuando nos habló de ese caso con el operario de la fábrica. En fin, pues Carlos Mario Giraldo lo presentó, digamos, desde una perspectiva diferente, pero con el mismo mensaje de fondo, y es pues cómo mantiene uno el contacto con lo que está pasando, y realmente lo que pasa en las organizaciones pasa en la base de la total. organización, ¿cierto? Y conectémoslo con lo que hablábamos hace 2 semanas cuando hablamos de los temas de emprendimiento y que hablábamos mucho de esa conexión con el mercado y lo Ajá. importante que es entender ese mercado y sin importar si eres emprendedor o eres empresa grande, si estás en lo más alto o no en lo más alto de la organización, esa conexión con el mercado y esos pies en la tierra y en la realidad del mercado es fundamental. Así es. Y la tercera lección que nos dejó Carlos Mario Giraldo fue la calidad humana del equipo de trabajo que uno constituye. Y él nos decía que esa es la decisión más importante que toma cualquier líder, es escoger bien su equipo de trabajo y confiar en ese equipo de trabajo y delegarle al equipo de trabajo sus responsabilidades. Entonces, ese tema me pareció muy apropiado y muy interesante, y nos dejó una ñapa que fue con relación a la gerencia efectiva, y es una máxima pues que yo creo que de verdad es muy importante cuando uno esté pensándose como líder, y es aprender a ser duro con los hechos y suave con las personas. Total. Eso yo creo que es todo un arte, pues. Ah, sí, eso es fácil de decir, a la hora de hacerlo es otro cantar. De acuerdo. Eh,
y requiere práctica también, ¿cierto? Cuando hablábamos, total, uno tiene que practicar hasta que encuentra la justa medida. Así es. Bueno, entonces, pues de estas conversaciones, yo quise como resumir 3 lecciones o 3 temas comunes que ve uno cuando transita por las conversaciones con cada uno de estos invitados, y son las siguientes. Lo primero, nos hablaron de construir un propósito. Nos lo dijo Santiago Londoño, nos lo dijo Pedro Miguel Estrada. Me acabo de dar cuenta que los colores me quedaron trabados, pero bueno. Después lo arreglamos. Después los arreglamos. Pero sí, nos hablaron pues de la importancia de construir un propósito, y eso me encanta porque esa palabra, el propósito, la hemos escuchado en distintos temas. Es decir, no solamente en el liderazgo, sino que en estas conversaciones que hemos tenido durante este casi año, ha sido como un mensaje común, ¿cierto? De la importancia de uno en encontrar su propósito, de uno saber para qué se levanta cada uno de los días cuando va a la oficina. En fin, ese tema pues me pareció que ha sido clave. Luego está el segundo gran tema, o la segunda lección, digamos, que recoge como los conceptos que nos compartieron, fue conocer el negocio y definir prioridades. Es decir, no desconectarse. Cuando uno está en una posición de liderazgo, corre el riesgo de poderse desconectar de lo que está pasando en el día a día de la organización, pues porque las responsabilidades perfectamente lo pueden llevar a uno a esa desconexión, pero es un llamado a no olvidar lo importante que es mantener ese contacto con la realidad de lo que está pasando en el negocio, y aprender a encontrar o a definir las prioridades dentro de ese negocio, ¿cierto? Y por último, el tema de la conexión con los demás, el tema de la conexión vista desde la empatía, desde la comunicación, desde la calidad humana del equipo de trabajo, desde la confianza. Nos lo hablaron cuando nos hablaron de ecosistemas, de aprender a trabajar bajo un concepto de ecosistema. Así es. Entonces, al final del día, bueno, y esa ñapa de Carlos Mario Giraldo, de ser duro con los hechos y suave con las personas, es también un llamado a uno no perder la conexión con el ser humano que hay detrás de cada uno de los colaboradores de una organización. Entonces, pues, quisimos como recoger estas 3 grandes lecciones o estos 3 grandes temas cuando hablamos o recogemos lo aprendido sobre temas de liderazgo en estas conversaciones que hemos tenido hasta ahora. Miguel, y te voy a pedir un favor, que te vas a la pestaña de emprendimiento, porque sin querer, si vemos la pestaña de emprendimiento y el resumen que hicimos hace 2 semanas de emprendimiento, son exactamente las mismas 3 lecciones. Propósito, que fue la primera que hablamos en liderazgo; equipo, que es esta última que estabas hablando; y conexión con el mercado, que fue la segunda. Entonces, mira qué tan chévere. Al final, un emprendedor no es más que un líder de una empresa también. Entonces, la verdad, yo no me había dado cuenta que eran exactamente las mismas 3, pero me devolví, miré y dije, mira. Genial, tienes toda la razón. Efectivamente, pues es una amable coincidencia, pero lo que tú dices es cierto, es que finalmente un emprendedor requiere ejercer un rol de líder. Total. Aun cuando es una empresa unipersonal, es decir, a veces al emprendedor le toca liderarse a sí mismo, ¿cierto? Así es. Pero finalmente sí, y tienes razón, y fíjate cómo también lo que nos coincide es que dirigir o liderar una empresa grande o una empresa pequeña como un emprendimiento, al final del día, pues tienen como una esencia exactamente igual.
exacto, exacto. La esencia y los retos en su debida proporción son muy parecidos y las prioridades y esos temas fundamentales clave acaban siendo los mismos, que pues entre cuatro grandes líderes que nos hablaron del tema de liderazgo y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco grandes líderes también que nos hablaron de los temas de emprendimiento, coinciden en esos tres pilares del propósito, del equipo y de la conexión con el mercado. Me parece maravilloso esto que estamos encontrando. Cierto, muy bien. Súper interesante esa analogía. Bueno, muy bien. El segundo tema de hoy es el tema de habilidades blandas. Bueno, entonces les cuento yo sobre el tema de habilidades blandas. Acá conversamos y agrupamos a 6 de nuestros invitados. Tuvimos a María Laida Pérez, que es la líder del proceso de gestión humana en el grupo BIOS, también a Carolina Leiva, que es la gerente financiera administrativa del Metro de Medellín. También nos habló de este tema. María Claudia Camacho, aunque su tema no era específicamente habilidades blandas, sino el futuro del trabajo, digamos que ese futuro del trabajo tiene mucho que ver con las habilidades blandas, entonces por eso la incluimos en este grupo. Santiago Piedrahita, que nos habló específicamente de gestión de talento y también tiene mucho que ver con este tema. Juan Carlos Mora, el presidente del Grupo Bancolombia, que nos habló de comunicación, y Marcelo Cataldo, que es el presidente de Tigo, que nos habló sobre los aprendizajes de la pandemia, que de nuevo tienen mucho que ver con estas habilidades blandas y por eso decidimos meterlo en este grupo. Entonces, dentro de esos grandes temas de los que hablamos en ese tema de habilidades blandas, yo los separé como en 3 grandes cosas que antes de hablar específico me voy a ir de lo general a lo particular. Entonces, si lo vemos abajo, unos temas que tienen que ver con el yo o con gestionarse a uno mismo, otros que tienen que ver con el otro y otros que tienen que ver ya con la comunidad. Entonces, en ese tema de gestionarse a uno mismo y al yo, nos hablaban, y pueden ver todos los invitados, nos hablaban de 2 temas clave. Primero, como una conciencia de mis habilidades, tanto esas habilidades positivas como donde tengo áreas de oportunidad. Y por ejemplo, Carolina Leiva lo hablaba volviendo al tema del propósito, muy desde el propósito, y es, venga, esa conciencia de yo, ¿por qué estoy? ¿Para qué me levanto? ¿Cierto? Entonces volvemos a cómo el propósito se conecta con estos temas de habilidades blandas. Juan Carlos Mora sí fue muy específico y la conversación con él fue muy chévere porque fue súper vulnerable y él lo habló desde su debilidad en estos temas de comunicación y él decía, lo primero es uno saber que es débil, punto. ¿Cierto? Y que le tengo que Esa es otra trabajar. conversación bastante divertida, porque Juan Sí, de Carlos, acuerdo. ese día nos reímos mucho conversando con él. Y lo que tú dices es cierto. Yo creo que hubo una cosa muy bonita ahí en esa conversación con Juan Carlos y fue pues que al final del día como su gran mensaje alrededor de todo esto fue, mire, uno no deja de ser uno mismo y uno no deja de tener las vulnerabilidades, los miedos, Así es. la ansiedad, lo que a todos nos pasa. Así uno sea el presidente del grupo Sí. financiero más importante del país, pero esas cosas no se van, siguen estando con uno ahí. Eso estuvo muy interesante. Sí, sí, total. Entonces, para mí ese tema como de generar esa conciencia de qué debo trabajar, y por ejemplo, Marcelo Cataldo lo hablaba alrededor de la pandemia en la importancia del autoconocimiento, y él lo hablaba pues muy luego desde la resiliencia, pero que para poder ser resiliente es importante ese autoconocimiento para uno poder aguantar, pongámoslo de esa manera. Y María Claudia Camacho, sí, pues desde el futuro del trabajo decía, pues lo primero es entender desde todos los ángulos, entenderlo, entender dónde están las debilidades, dónde están las oportunidades, ¿cierto? Y esa conciencia de todo ese tema y la conciencia de que no es igual para todos, ¿cierto? Y que el desafío también está en la inclusión. Entonces, ese tema como de conciencia me pareció bien potente y lo conecto con lo segundo, que es una vez yo hago conciencia de mis habilidades, pues tengo que aprender todo el tiempo.
para de verdad poderlas desarrollar. Y de nuevo, pues rescato un montón desde lo de Juan Carlos Mora, porque él pues fue súper claro en eso y él decía, venga, usted tiene que aprender y aplicar la técnica y seguir aprendiendo y Claro. seguir aprendiendo. Eh, Carolina Leiva lo hablaba literal, ella decía, uno nunca puede dejar de aprender. Y María Adelaida Pérez nos lo habló mucho como desde la curiosidad y la lectura. Ella resaltaba un montón cómo, por ejemplo, y sobre todo las nuevas generaciones y como pues gran parte de nuestro público es estas generaciones jóvenes que están en la universidad. Ella decía la importancia de uno leer porque te despierta la curiosidad y te despierta un montón de cosas que te empiezas a cuestionar y es lo que te motiva a ese aprendizaje continuo que es el que te permite desarrollar ese yo del que hablamos en esas habilidades blandas. Así es. Y por último, como en este tema de aprender siempre, resalto algo también de Marcelo Cataldo, que él lo hablaba desde adaptabilidad. Y esa capacidad de adaptarse a los cambios tiene mucho que ver con esa capacidad de aprender. Porque yo soy capaz de adaptarme porque aprendo a comportarme o a hacer las cosas de manera distinta. Si yo no tengo esa capacidad de estar aprendiendo, no soy capaz de adaptarme. Sí, Cristi, y esta habilidad de aprender a aprender, yo no recuerdo que hace, no sé, tal vez 5 años fuera tan relevante como lo está haciendo hoy en día. Es decir, a donde quiero ir es a que es algo que uno evidencia hoy que desde las organizaciones están teniendo esa expectativa Total, de sus empleados o de sus total. colaboradores. Probablemente esa era una habilidad que en otros espacios se podía buscar, es decir, no sé, si alguien va a trabajar en investigación, si alguien va a trabajar en el mundo académico, en cosas de ese estilo, pues era como relativamente, digámoslo, como lógico buscar personas que tuvieran esta capacidad. Pero hoy en día son las empresas las que nos están diciendo, oiga, ojo, pilas pues, que hay que seguirse formando, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir estudiando. Entonces, esto me llama pues bastante la atención de manera positiva. Me parece eh, que en la esencia de todo eso, como lo decía María Adelaide, está la curiosidad. Uh-huh. Yo siempre he Total. creído que la curiosidad es como la característica típica o más, quizá más importante de la ingeniería, es uno ser curioso, ¿cierto? Uno preguntarse, ve, ¿y por qué? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué este proceso está funcionando o por qué no está funcionando? ¿Y por qué no cambiamos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Entonces, digamos que ahí me parece que hay una conexión con esa esencia de uno seguir siendo curioso permanentemente y por consiguiente, pues estar aprendiendo todo el tiempo. Total, y me gustó mucho también como Santiago Piedrahita, el presidente del Grupo BIOS, lo hablaba, y él lo hablaba como desde no quedarse quieto y que él busca pues, y lo hablaba desde gestión del talento, y él decía, es que una parte clave de la gestión del talento es ayudarle a la persona a nunca parar de evolucionar, a no quedarse quieta, a retarse constantemente. Entonces, estoy de acuerdo contigo que es algo que pues si lo miramos hace 10 15 años, uno se quedaba en el mismo rol y la experiencia y la profundidad del conocimiento era la prioridad y era lo número uno. Hoy en día, pues eso para ciertos roles sigue siendo importante, pero cada vez más para los nuevos roles, esta capacidad de uno aprender todos los días y adaptarse al cambio se vuelve una de las habilidades más importantes. De acuerdo. Bueno, el segundo gran tema tiene que ver con el tema de, bueno, en estas habilidades blandas, el tema de las relaciones con el otro. Y yo lo enmarqué en una sola palabra, que es la empatía. Y es esa importancia de uno saber ponerse en los zapatos del otro para poder de verdad trabajar con el otro y trabajar en equipo y sacar las cosas adelante. Entonces, la misma María Laida, esa fue la palabra que usó. Ella decía la empatía para construir redes y hablaba mucho como desde su carrera profesional lo importante que ha sido esa empatía para poder sacar proyectos adelante, para poder de una compañía con otra hacer alianzas. Entonces, eso me
pareció como bien interesante como ella lo planteó. Y Y también conectado también con lo que hablábamos en liderazgo de los ecosistemas, del total, trabajo en total, equipo. Ya. total. Y que Marcelo Cataldo lo hablaba desde la interdependencia, ¿cierto? Y te acordás que él Ajá. decía cómo ese dimensionar esas relaciones con el ecosistema completo para Tigo fue un tema fundamental durante y ahora después de la pandemia para poder pues consolidarse y consolidar los resultados de la compañía. Y ahí volvemos vamos al 70-30 de Carolina, que tanto lo hemos conversado y tanto lo hemos Sí. recordado, que Carolina Leiva nos hablaba como ella tiene una regla del 70-30 y es cuando busca personas para su equipo, ella dice 70% persona, 30% lo técnico. Lo técnico, si la persona es capaz de aprender siempre, como lo hablábamos en el punto anterior, lo técnico lo aprende, pero Claro, la persona es muy difícil ya de volverla a formar. absolutamente de acuerdo, sí. Esa regla de Carol Leiva, pues efectivamente creo que se nos quedó muy grabada. Y, y sí, como tú dices, efectivamente, no es solamente Carolina. Yo pues he escuchado unos comentarios en la misma línea de muchas personas que trabajan en áreas de recursos humanos de las organizaciones y que al final del día lo que le reclaman o lo que le sugieren inclusive a las universidades es, oiga, prepáreme muy bien el individuo, prepáreme muy bien la persona. Los temas técnicos, si es necesario, nosotros los terminamos de pulir. Sí. Vuelve y juega. Yo creo que ahí hay como un cambio también bueno, ahorita que termines la tercera te digo lo que se me está ocurriendo aquí en este Maravilloso. momento. Bueno, entonces, y ya la tercera tiene que ver con el ecosistema y la comunidad y es con ese hacerse cargo y esa capacidad de ejecutar y de hacer las cosas. O sea, no solamente, pues, lo pienso, me relaciono bien con el otro, pero entonces ya cómo lo hago, ¿cierto? Y ahí me gustaba, vuelvo a la conversación con Juan Carlos Mora y él hablaba de esa inseguridad y ese temor de enfrentarlo, pues de enfrentar esa vulnerabilidad que él tenía pues en el tema de comunicación y él decía, eso se enfrenta con preparación porque me hago Sí, cargo de esa debilidad que tengo, entreno para superarlo y lo logro y lo ejecuto, ¿cierto? Y absolutamente. también María Claudia lo hablaba en los temas del futuro del trabajo y ella decía, al final nos tenemos que hacer cargo y lo tenemos que construir entre todos, ¿cierto? Con una Sí, agenda de desarrollo, con temas de educación, pero si no nos hacemos cargo, pues no lo vamos a lograr. Y Santiago sí. también lo hacía mucho énfasis al final en la capacidad de ejecutar y él lo complementaba que a mí me encantó porque yo amo eso del poder de lo simple. A mí me parece que el poder de lo simple es súper potente a la hora de ejecutar temas porque de verdad es lo que nos ayuda a que las cosas pasen de manera más rápida y enfatizando que no es el poder de lo simple desde lo superficial, de verdad llegar a convertir un problema complejo en algo simple es algo que requiere muchísima profundidad y Claro. Y, muchísima claridad para poder llevarlo a lo simple para que sea fácil de ejecutar. y práctica, o sea, ensayo y error Exacto, y aprender, aprender de la experiencia. así es. Entonces, en resumen, volvemos primero en estas habilidades blandas, cómo hacerme cargo del yo, ¿cierto? Desde la conciencia de dónde soy bueno, dónde tengo oportunidades o dónde tengo fortalezas. Con base en eso, cómo aprendo siempre para que mis fortalezas se vuelvan más fortalezas y poder volver mis debilidades que no sean debilidades. Luego, la empatía, clave para este tema desde el otro, en las ¿No? habilidades blandas para construir esas redes y lograr a través de equipos. Y por último, pues ejecutar haciéndome cargo para poder tener el impacto pues en las comunidades y en los ecosistemas. Bueno, lo que yo te quería comentar es que vuelve y juega. Yo veo aquí un cambio importante con lo que uno eh, oía o veía hace unos años atrás.
digamos que, no sé, 10 años atrás, 15 años atrás, era muy frecuente escuchar de parte de las organizaciones que las competencias que se buscaban en un aspirante, pues era que supiera trabajar en equipo, que se supiera comunicar. eh, entonces, hoy empezamos a ver una serie nueva de competencias que los empleadores están valorando y buscando en las personas. Me surge la inquietud de si es porque las habilidades o las competencias que se mencionaban antes ya se da, entre comillas, por sentado que se están cumpliendo, o si partimos de la base de que eso sigue siendo una necesidad, porque efectivamente yo diría que, por ejemplo, el trabajo en equipo, no nos lo han dicho en esos términos, pero está claramente evidenciado en todas las conversaciones que hemos tenido sobre estos temas de Total. habilidades, ¿cierto? Total. Incluso yo veo la empatía como un ingrediente fundamental para el trabajo en equipo. Es como, Sí, para que el trabajo del equipo funcione, hay que ser empático entre los miembros del equipo, ¿cierto? Entonces yo creo que sí, es como un paso antes para esa habilidad del trabajo en equipo. sí, de acuerdo. Sino que pues simplemente me llama la atención que empieza uno a ver como unos nombres nuevos en Sí, esas competencias o en esas habilidades blandas, pues nuevos no es que nunca se haya hablado de ellos, sino que pues hoy en día estos son los que estamos valorando más o resaltando más. eh, y ahí, como tú lo decías, hay un trabajo muy importante por hacer desde el individuo. O sea, son de acuerdo. competencias que cada una de las personas tienen que ir desarrollando. Y lo conecto con la regla de Carol Leiva del 70-30, es decir, ese 70% no es solamente que yo vaya pues a una tienda y me compre 500 pesos de empatía. Pues no, eso no es como tan así, ¿cierto? Total. Eso es una habilidad que hay que irla desarrollando a lo largo de la vida. Entonces, sí veo que ahí hay unas cosas que son muy importantes de trabajar para nosotros como individuos en una aplicación de trabajo en equipo o de trabajo en un entorno, pues, de organizaciones. Pero me parece bien Y me interesante. parece que para uno trabajar esas habilidades blandas, como esa fórmula que nos dio Juan Carlos Mora, es súper chévere, es una cosa súper simple, pero súper potente. Bueno, yo primero, pues identifico cuál es esa habilidad que quiero trabajar y genero la conciencia de yo a qué nivel la tengo, ¿cierto? Lo Ajá. segundo es, pues me preparo, ¿cierto? Me hago cargo y entreno. Y lo tercero es, aplico esa técnica y sigo evolucionando y aprendiendo, ¿cierto? Entonces, y se vuelve como un ciclo virtuoso de yo cómo desarrollo esas habilidades y cómo puedo convertir algo que tal vez es una oportunidad de mejora en algo donde pues con ese entrenamiento y con esa aplicación de la técnica, pues me puedo volver hasta muy bueno en eso. Sí, tienes toda la razón. De hecho, bueno, por aquí nos está escribiendo Lourdes en el chat. Nos dice que una habilidad que perdimos es la gestión de conflictos. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esa es una competencia tan importante en el mundo del trabajo y en el mundo personal, pues porque es Total. que los conflictos se presentan en todos lados. Pues uno tiene conflicto con la pareja, con los hijos, con los vecinos, con los amigos. Y obviamente pues en el trabajo con los compañeros de trabajo, con los proveedores, con los clientes. Entonces es una de esas habilidades que también es muy importante de desarrollar en los profesionales de hoy en día. Sobre todo Ujú, además yo creo que en un contexto que es el que vivimos hoy en día, que es un contexto hiperconectado. ujú. Entonces, esa cantidad de conexiones también generan, en algunos casos, unos caldos de cultivo para los conflictos, ¿cierto? Sí, total. Y uno no estar preparado para manejar una situación conflictiva, pues realmente es una falla hoy en día. Sí, 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 total, totalmente de acuerdo con Lourdes. Yo creo que es uno de esos temas clave que se debe trabajar y que en las organizaciones hace mucha falta.
y que, como ella misma lo dice, demanda también pues saber de comunicación, saber de Sí, empatía, aplicar el liderazgo, porque efectivamente pues en la gestión de un conflicto hay que utilizar o echar mano de esas competencias así es, para poderlas aplicar. Sí, así es, muy buen así es. comentario de Lourdes. Súper. Muy bien. Vamos entonces al tercer tema, ¿te parece? Dale. Listo. Bueno, el tercer tema lo quisimos llamar como eh, el camino profesional o el, el recorrido por hacia, yo diría que es como hacia la esencia de cada una de las personas en su entorno profesional. Así es. Y es fundamentalmente, pues, esto surge de tres conversaciones que tuvimos con María Olga Hernández, Diego Briceño y Jorge Andrés Mesa. Ellos, pues cada uno venía como con el, eh, la idea o la preparación de hablarnos de algún tema específico. Pues María Olga nos habló de las mujeres en la ciencia, Diego Briceño nos habló de la felicidad y Jorge Andrés Mesa nos habló de empresas familiares. Sin embargo, en las conversaciones iniciales de cada uno de ellos, hubo un hilo conductor que fue pues como ese irse encontrando en lo profesional a lo largo de la vida, ¿cierto? Ujú. Eh, y de ahí digamos que salieron tres temas grandes. El primero relacionado con la determinación y el propósito. Determinación nuevamente. Fíjate que salió en Sí, emprendedores inclusive nos lo dijeron, no hay plan B, ¿cierto? exacto. Nos lo Así decía fue. Patricia. Patricia, No hay plan B, usted está jugado completamente por su emprendimiento. Y así aquí vuelve es. y juega. María Olga nos habló de la determinación desde una perspectiva de su deseo de toda la vida, de ella decir, yo quiero ser científica, yo quiero Ujú. ser investigadora. Y cómo se fue pues preparando de pronto, la expresión coloquial de pronto aquí podría ser como por entre las ramas, ¿cierto? Porque ella empezó un programa, se cambió para otra universidad, no sé qué, pero lejos de parecer como una persona que no tenía claro qué era lo que quería, yo creo que antes al contrario, ella tenía muy claro qué era lo que quería hacer y lo que estaba Total. haciendo era tratando como de ajustar el medio a través del cual iba a lograr su propósito. Y Eh, yo creo que también parte cuando uno toma esos caminos profesionales que no son tradicionales, porque pues María Olga, pues a muchos nos pasó y cuando escogimos que estudiar, pues o éramos ingenieros, o éramos abogados, o éramos médicos, o éramos administradores o diseñadores. ¿Cierto? Una carrera de ciencia, de investigación, pues no es lo más común, ¿cierto? Entonces, yo menos creo aún que para una cuando, mujer. total, total, además Sí. para una mujer. Entonces yo creo que esa determinación, pues o es ella buscar realmente por dónde podría encontrar la luz para de verdad seguir el camino que ella quería, ¿cierto? Sí. Entonces creo que nos muestra también cómo la exploración es válida cuando uno tiene estos caminos que a veces no son tan claros como por dónde me meto. Creo que ese Ujú. tema de explorar y de buscar hasta que uno encuentra es un poquito como esa experiencia que nos contó María Olga. Sí, de acuerdo. Y pues, me llamó mucho la atención cuando hablamos con Jorge Andrés Mesa, cuando nos empezó a hablar de su historia personal, porque la verdad yo había como olvidado esa faceta de Jorge Andrés, de esa pasión tan tenaz que ha tenido toda la vida por los carros y por la mecánica, ¿cierto? Sí, Y como él pues dijo, vea, yo de verdad que tenía como el perfil para ser un ingeniero mecánico, porque eso era pues como juntar una profesión con una pasión mía. Pero por allá cuando vi cálculo en el colegio,
eso no me gustó y entonces decidí que nada que ver con ingenierías y terminé estudiando derecho. Y, y entonces, pues eso me llamó mucho la atención porque realmente yo creo que esa faceta de curiosidad de Jorge Andrés, esa faceta de ese interés por las máquinas, por su funcionamiento, por las construcciones, por el Lego, no sé qué, pues también lo que le han ayudado es en lo que hoy hace, que es fundamentalmente asesorar empresas familiares, encontrar caminos de solución creativos, ¿cierto? Total, Entonces, total. en esos caminos uno a veces se angustia porque cree que cuando tiene que hacer un cambio de programa o un cambio de universidad o un cambio de formación, de alguna manera pues represente como una pérdida, pero yo Sí, creo que ahí nunca hay pérdidas, ¿sabes, Cristi? Porque yo creo que lo que uno aprende en la vida es de esas pocas cosas que nadie te puede quitar, nadie. sí, A uno le sí. pueden quitar muchas cosas, pero como dice el dicho, pues a mí no me quitan lo bailado, ¿cierto? Total, No le quitan total. a uno lo que aprendió, la experiencia que tuvo, lo que se recogió en ese trasegar. Entonces, ese tema me pareció bien interesante, cómo a veces pues es válido hacer unas búsquedas eh, y esas búsquedas pues no necesariamente siguen un camino lineal, sino que también pueden seguir un camino donde se van eh, pasando de un lugar a otro, de una institución a la otra o de un programa al otro, en fin. Sí, total. Y yo creo que eso lo hemos visto con la mayoría de nuestros invitados, que sus carreras tampoco han sido una rayita lineal, ¿cierto? De Hemos acuerdo. visto donde pues muchos abogados, por ejemplo, que acaban liderando empresas, movimientos geográficos, por ejemplo, Santiago de Grupo Vías nos contaba sobre su vida a Brasil, Marcelo Cataldo, pues que es paraguayo. Entonces, sí, Sí, tenemos la historia de Pedro Miguel Estrada, pues es a todo menos lineal. sí, no, eso pues, mejor dicho. Sí, Sí, total. de acuerdo. La segunda gran lección, la, pues, está como resumida en esta expresión de arriesgarse y no tener miedo. Mm, Fue muy interesante, por ejemplo, verlo desde la perspectiva de María Olga, en el sentido de cuando ella habló pues de su paso por la CIA, de haber aceptado unas cosas que pues que eran bien secretas, que siguen Sí. siendo secretas, pero que Sí. además uno como que nunca en la vida se ve pues o se proyecta como trabajando en esos espacios, ¿cierto? Menos, Ajá. yo diría que menos aún pues cuando su formación es de biología y en fin, Y pero colombiana. y colombiano, imagínate. Total. Pero yo creo que ese es un mensaje importante y ese es un mensaje que yo a veces procuro también como transmitirle a los estudiantes en el sentido de que no les dé miedo, eh, pues como saltar a veces en aguas donde no necesariamente uno se siente cómodo, ¿cierto? Pero que también son muy importantes desde la perspectiva del aprendizaje. El aprendizaje propio, el aprendizaje de lo que uno le puede aportar a la organización. De hecho, me acuerdo que en la conversación con Santiago Londoño, él nos habló en un pedazo también sobre este elemento, es decir, de Así cómo es. él en su vida profesional ha pasado por muchas áreas organizacionales, que trabajó en temas de producción, que trabajó en temas de riesgos, que, en fin, ha trabajado en áreas comerciales, pero eso le ha permitido, pues, poder tener en su cabeza hoy en día como una figura completa de las organizaciones. De hecho, me acuerdo, pues, que contó por ahí una anécdota que la anécdota arranca diciendo, no, pues algún día estábamos terminando un turno a las 11 de la noche y nos Sí, fuimos a sí, tomar algo en un caspete a la salida de sí, la sí. fábrica, ¿cierto? Entonces, sí, yo creo que ese elemento de uno
eh, aventurarse, aceptar esos riesgos, aceptar ese salirse de la zona de confort, ¿cierto? Tratar de tomar la vida también sin ponerle muchos obstáculos. Diego Briseño nos lo decía, como no le ponga tantos peros a la vida. Así es, total, total. Digamos que tome la vida con más tranquilidad y bájele al acelere. Eh, y, y yo creo que ahí hay un elemento importante de lo que hablábamos en las habilidades blandas, de aprender a aprender. Total. Y yo Porque creo en que, esos riesgos dale, dale. sí que hay aprendizajes. O sea, en Uy, esos sí. cambios de empresa, de área, de equipo de trabajo, no sé, de país, eh, todos esos cambios que a veces pueden generar temor y ansiedad, terminan siendo una fuente inagotable de aprendizajes. ¿Te vas a decir Y de algo? crecimiento total, que incluso lo que iba a decir es, tú ahora lo hablabas como desde no les dé miedo, yo diría más que no les dé miedo es, la invitación es, no, le debería dar miedo quedarse quieto. Sí, de acuerdo. Total, es no, no es no te dé miedo tirarte, no, no, que te dé miedo quedarte quieto, porque Y realmente donde están la fuente mayor de aprendizaje es donde te sientes incómodo, donde te sientes que te saliste de tu zona de confort, ahí es donde de verdad estás ampliando tus horizontes y ampliando pues ese círculo del que nos hablaba Alejo Alejo, Mesa, si nos sí, acordamos de esos círculos de sí, influencia, así ajá. es como uno amplía y le hace hacia esos círculos. Tienes razón. Y nuevamente, Cristi, tratando de hacer como un comparativo con lo que nos tocó a ti y a mí cuando nos graduamos de la universidad, Ajá. y es cómo en esa época nuestra cultura lo que le apuntaba era, vea, termine la universidad, consiga un muy buen trabajo, ojalá en una empresa grande y quédese trabajando en esa empresa hasta el día que se jubile, ¿cierto? Así es. Esa era como la programación del chip de las familias de nuestra región hacia los jóvenes. Y hoy en día, pues la cosa no es tan así. Es decir, hoy en día los cambios de trabajo son muy frecuentes, los cambios de empresa son muy normales, o sea, ya eso no es como cuando nosotros nos graduamos que a uno le decían pilas, pues que en esa hoja de vida, si usted tiene muchos cambios de empresa, eso va a decir que usted es una persona inestable. Eso le Sí, decían a uno, ¿cierto? sí. Y hoy en día no, hoy en día de hecho, pues entre los jóvenes que se gradúan y empiezan su vida laboral, muy frecuentemente lo que ellos manifiestan es, yo no tengo perspectivas de quedarme trabajando ni siquiera 5 años en la misma empresa, o sea, yo quiero Ujú. tener varias oportunidades, varios trabajos. Entonces, lo veo muy relacionado con este tema de arriesgarse y de tomar esos riesgos y de no tenerle miedo a esos cambios, pero también veo que hay una gran diferencia entre las circunstancias que nos acompañaban a nosotros cuando nosotros salíamos al mundo laboral y lo que hoy en día se vive en las familias y en el entorno del trabajo. Así es, total. Y voy a conectar esto con el último gran tema, que es el buscar mentores, el tener unos mentores y cómo a través de la comunicación, a través de la conversación, logra uno encontrar unas personas que te van a ir como terminando de pulir, que te van a ir acompañando, que te van a ir, eh, que van a estar ahí contigo en el momento en que necesitas tomar una decisión o en el momento en que tienes una propuesta de esas arriesgadas y uno como que no sabe qué hacer. El mentor, yo creo que es una figura importante hoy en día. Yo creo que hoy en día hay mentores en muchos entornos. Tradicionalmente los primeros mentores pues son los papás de uno, ¿cierto? Son como Total, los total. primeros consejeros a los que uno recurre. Sin embargo, hoy en día pues uno puede encontrar personas que lo acompañen o que le ayuden en estas inquietudes
especializadas en distintos frentes o en distintos temas. Y en los ejercicios de mentoría hay un elemento fundamental que es la comunicación. Por eso pues, quisimos como juntar esos dos elementos, mentorías y comunicación, porque al final del día es a través de la comunicación como uno logra ese enganche con el mentor, es a través de esa herramienta también que el mentor le ayuda a uno en el momento de tomar decisiones o en el momento de tener o querer resolver alguna inquietud. Entonces, vuelve y juega, ya no necesariamente nos lo están poniendo como una competencia en la comunicación, sino como una herramienta de trabajo. Total, total. Y yo creo que ese tema de mentores es un tema bien interesante porque volviendo a lo que tú hablabas, como de la comparación cuando estábamos nosotros en la universidad, ese tema de mentores, pues eso ni se mencionaba, pues, No, por Dios. No esto pues estaba más lejos que hasta ahí. Sí. Y creo que es algo que viene cogiendo fuerza y que se viene desarrollando en nuestro medio y que espero que le echemos más gasolina porque de verdad que, y lo hablábamos con las chicas pues, de empoderamiento femenino, cuando hablábamos con María Adelaida y con Marcela, ese era, por ejemplo, otro de los temas clave, como en ese tema de ese ecosistema y de la comunidad, como este tema de mentorías y de ayudarnos entre todas era súper importante y de tener los aliados masculinos, etcétera. Creo que también está muy conectado con ese tema de cómo uno construir redes y cómo uno de verdad apalancarse y ayudarse entre todos. Sí, totalmente de acuerdo, Cristi, y lo que tú dices es cierto. Yo creo que esa actividad de mentorías, que como tú dices es pues relativamente nueva, llamémoslo así, es muy importante pues yo quisiera como resaltar dos aspectos. Es muy importante en muchos aspectos, pero quisiera resaltar dos. Uno, ayudarle a uno a ganar confianza, porque, Uy, sí, eh, total. por ejemplo, cuando hablábamos con María Adelaida, hablábamos pues del techo de cristal, hablábamos de cómo a veces las mujeres se sienten que no están todavía listas para arriesgarse, para presentarse a una oferta de trabajo o algo así. Pero estas son cosas que hoy en día se están trabajando a través de mentores y a través de personas que lo que hacen es compartir su experiencia con mentís, pues ¿cuál es la traducción de mentí? No sé, eso No estaba sé. pensando, no tengo ni Eh, idea. pero bueno, con las personas a quien se les ofrece la mentoría y, eh, y a través de esa experiencia que se comparte, pues es ayudar a estar uno más tranquilo, tomar una buena decisión, identificar cuáles son sus oportunidades de mejora, identificar cuáles son sus fortalezas, proyectarlas, en fin. Vuelve y juega. Yo creo que aquí el ejercicio de la mentoría tiene también involucrado un ejercicio de empatía muy importante. De acuerdo, de acuerdo. Mm, y me parece que es muy chévere, sobre todo en este tema, pues en este gran tema del camino profesional, pues no darle a uno miedo de recurrir a personas que le puedan acompañar, que le puedan asesorar, que te puedan abrir las luces o darte luces sobre distintos elementos cuando uno va a tomar una decisión y no está 100% seguro de cómo tomarla. Total, y me encanta que hablaste del tema de la confianza, porque creo que definitivamente es otro que se conecta como con todos los otros temas que hemos conversado, tanto la confianza en uno mismo como la confianza en el otro, ¿cierto? Como Así es. uno, a través de, por ejemplo, lo que hablábamos en habilidades blandas, de esa conciencia y de ese aprendizaje continuo, pero también lo que hablábamos en liderazgo, por ejemplo, de tener ese propósito claro y saber para dónde voy, ¿cierto? Cómo todo eso te ayuda
ayuda a fortalecer tu autoconfianza, pero también hablábamos de esa importancia de la empatía, de conectarnos con los demás y todo eso nos ayuda pues a confiar, que hay un elemento fundamental, es confiar en el otro para de verdad poder lograr cosas en equipo. Así es, de acuerdo. De Súper, acuerdo. bueno, los invitamos a que pues ya en estos minuticos que nos faltan, si tienen algún comentario o alguna pregunta adelante en el chat, pueden contarnos. Y pues mientras tanto, Miguel, para mí, pues mi gran conclusión de este ejercicio de resumen es que pues primero hemos tenido unos súper invitados y que al final esos temas y esos pilares fundamentales que nos traen como lecciones de vida y de carrera profesional, todas estas personas tienen demasiados temas en común, independiente de hacia dónde lo enfoquen. Así es, absolutamente de acuerdo. Es como ese factor común que va uno identificando en distintas conversaciones, en distintas perspectivas, y que yo creo que claramente lo que nos va mostrando es como la esencia del estilo, por lo menos del estilo de gerencia o del estilo de liderazgo de todas estas personas que hemos tenido como invitados, porque realmente pues nos están hablando de sus experiencias, de sus lecciones, Total, ¿cierto? Porque es que total. nuestra invitación no es a que nos hablen, yo no sé, del lanzamiento del último producto, no, ellos están es aquí contándonos de sus aprendizajes, de sus lecciones. Entonces, yo creo que ahí uno va identificando claramente que sí hay como unos estilos o como unos temas que son comunes en nuestros líderes, en nuestros gerentes, y eso me parece bien interesante, ¿cierto? Porque pues el ejercicio, como tú dices, sin haberlo buscado, empieza a encontrar una cantidad de elementos que se repiten y que pues eso no debe ser fortuito que así suceda. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, Miguel, ¿qué tenemos la próxima semana? Bueno, dentro de 8 días tenemos un invitado de la ciudad de Bogotá, se llama Juan Carlos Montoya, y Juan Carlos nos va a estar hablando sobre su experiencia de vida. Es una persona que se graduó como comunicador social en Bogotá y hoy en día pues trabaja, pero es una persona que todos los días tiene que eh, digamos, administrar o enfrentarse a una condición personal. Él es un hombre que tiene un trastorno obsesivo compulsivo y nos buscó y nos ofreció que él quería hablar con nosotros sobre el tema del talento humano inclusivo. O sea, todo este concepto de inclusión desde la perspectiva de la gerencia de los colaboradores de las organizaciones. Seguramente va a ser una conversación bonita, interesante y nos va a dar pues una perspectiva, yo creo que bien esclarecedora para todos. De acuerdo, de acuerdo. Entonces los invitamos a todos a conectarse el próximo jueves, misma hora, 5 de la tarde, y para que hablemos de inclusión y de diversidad. Así es, por el mismo Perfecto, canal. por el mismo canal. Misma hora, mismo canal. Muy bien. Bueno, Miguel, no, me encantó este ejercicio de resumen, creo que para que lo sigamos haciendo y le debemos a Lourdes el documento y el listado, sacaremos el librito de las frases célebres, ahí salieron algunas buenas hoy también. Viene el libro, ¿no? Lo que sí puedo asegurar es que el libro viene. Ya Así es. estamos en conversaciones, digamos, no conversaciones de negociación, sino vamos un poquito más allá. Ya estamos en procesos como de preedición y demás, y definitivamente sí vamos a tener también un facsímil, pues, que es sobre las frases célebres de todas estas conversaciones. De manera que tenganle paciencia un poquito, pero ahí viene. Súper. Bueno, a todos muchas gracias, como siempre, y
Nos vemos dentro de una semanita. Claro que sí, Mili.